Metodismo versus pentecostalismo. ¿Cuál es la diferencia? Por Alberto Núñez. El metodismo es una rama prominente del cristianismo protestante que data de mediados del siglo XVIII. El pentecostalismo es un movimiento dentro del protestantismo que se originó a principios del siglo XX. ¿Cuál es la diferencia entre metodismo y pentecostalismo? Algunos metodistas son pentecostales. El metodismo es una tradición dentro del cristianismo protestante que se compone de diferentes denominaciones como la Iglesia Metodista Unida. El pentecostalismo es un movimiento con el protestantismo cuyas convicciones, especialmente sobre el Espíritu Santo, caracterizan las creencias y prácticas de denominaciones enteras como las asambleas de Dios. Hablan los metodistas en lenguas como la mayoría de los pentecostales, creen en la sanidad y la profecía como los pentecostales. ¿Cómo se compara el metodismo con el pentecostalismo en la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo, la inspiración de las Escrituras y el fin de los tiempos? Metodista versus pentecostal. Hablar en lenguas. Los historiadores, sociólogos y teólogos generalmente están de acuerdo con que el metodismo es una denominación histórica dentro del marco del cristianismo protestante. En el siglo XX, las denominaciones metodistas se dividieron varias veces por varios desacuerdos. Por lo tanto, el metodismo puede llamarse correctamente una denominación y simultáneamente está compuesto por varias denominaciones. El pentecostalismo no es una denominación de la misma manera que lo es el metodismo o las tradiciones bautista, luterana o presbiteriana. El pentecostalismo es una característica de varias denominaciones protestantes. Ninguna denominación metodista de tamaño significativo ha adoptado las distintas creencias y prácticas que caracterizan al pentecostalismo en su totalidad. Sin embargo, algunos metodistas creen y practican las convicciones únicas del pentecostalismo. En la teología cristiana, la teología pentecostal tiene tres creencias distintivas. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre después de la conversión, a diferencia de simultáneamente con la conversión. Hablar en lenguas es la señal del bautismo del Espíritu. Todos los dones espirituales están en funcionamiento hoy, incluido el hablar en lenguas, la sanidad y la profecía. Creencias pentecostales, metodismo, pentecostalismo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre algún tiempo después de la conversión. Hablar en lenguas es la señal del bautismo del Espíritu. Todos los dones espirituales están en funcionamiento hoy, incluyendo lenguas, sanidad y profecía. La mayoría de las denominaciones protestantes no pentecostales creen que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en la conversión y no en un segundo acto posterior
que ocurre algún tiempo después. Históricamente, la tradición metodista ha enseñado que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en la conversión. La mayoría de las denominaciones protestantes no pentecostales creen que el hablar en lenguas no es la única señal del bautismo en el Espíritu Santo. Algunos cristianos creen que hablar en lenguas es una práctica real y permisible, pero no creen que sea la única señal del bautismo en el Espíritu Santo. Los metodistas, que son continuacionistas, creen que hablar en lenguas es un don disponible hoy, pero eso no significa que crean que es la única señal del bautismo en el Espíritu. Algunos metodistas son cesacionistas, de la palabra cesar, lo que significa que creen que los llamados dones milagrosos, como hablar en lenguas, sanidad y profecía, ya no están operativos, sino que eran solo para la iglesia del primer siglo. Otros metodistas son continuacionistas, de la palabra continuar, lo que significa que creen que los llamados dones milagrosos están operativos y disponibles para todas las generaciones de la iglesia. Orígenes metodistas y pentecostales, denominaciones y más. El metodismo y el pentecostalismo tienen muchas similitudes porque ambos están bajo el paraguas del cristianismo protestante. Sin embargo, sus respectivos orígenes, organizaciones y creencias se reflejan diferencias importantes. Véase también por qué los metodistas cambian de pastor. Visión general del metodismo pentecostalismo. Fundador, Juan Wesley. Origen, Inglaterra del siglo XVIII. Influenciadores tempranos. Además de John Wesley, Charles Wesley y George Whitefield. Desempeñaron papeles claves en la formación de la denominación. Escritura significativa fuera de la Biblia. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea. Wesley editó los 39 artículos de religión, eliminando las enseñanzas calvinistas en ellos. También editó el libro de oración común después de la guerra revolucionaria, el Himnario Metodista Unido. Organización, el término conexionismo describe la red de relaciones entre las iglesias metodistas. Los obispos dirigen iglesias dentro del marco de la política episcopal. Divisiones. Hay muchas denominaciones en la tradición metodista. La Iglesia Metodista Unida, UMC, es la más grande. La Iglesia Episcopal Metodista Africana, AMEC, es la segunda más grande. Cosmovisión teológica y social. Depende de la denominación. Muchas iglesias de la denominación UMC han adoptado perspectivas liberales sobre muchos temas sociales y teológicos en las últimas décadas. Otras denominaciones más pequeñas mantienen posiciones conservadoras como la Iglesia Evangélica Metodista. Creencias y doctrina, metodismo versus pentecostalismo. Las creencias metodistas y pentecostales acerca de Dios y Cristo son similares. Sus desacuerdos sobre el Espíritu Santo y asuntos relacionados con la iglesia. Creencias
metodismo, pentecostalismo, teología general. Los metodistas son protestantes, creen que la salvación es por gracia a través de la fe y en Cristo y no según las obras. Los pentecostales son protestantes. Ellos creen que la salvación es por gracia a través de la fe, no según las obras. Teología específica. Los metodistas son arminianos. Dentro del marco del arminianismo, su doctrina a veces se llama teología wesleyana o teología wesleyana arminiana. Los pentecostales son arminianos. Su sistema teológico se conoce convencionalmente como teología pentecostal. Dios. Los metodistas creen en la Trinidad. Hay un Dios que existe en 3 personas. Los pentecostales creen en la Trinidad. Hay un Dios que existe en 3 personas. ¿Es Jesús Dios? Sí. ¿Existe en 3 personas? Sí. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Sí. Pentecostalismo, sí. La Biblia. La Biblia es inspirada según la enseñanza metodista tradicional. Algunas denominaciones metodistas conservadoras en Estados Unidos aceptan y usan el término inerrancia, lo que significa que las escrituras no tienen errores. Pentecostalismo. La Biblia es inspirada. La mayoría de los pentecostales creen que la Biblia es infalible. Los pentecostales tienden a tener una alta opinión de las escrituras. Vista de la expiación. Las denominaciones liberales moderadas ven a Cristo como un mártir y a su muerte como una forma de activismo para las personas marginadas. Los conservadores creen que Cristo murió en lugar de los pecados y como castigo por sus pecados. Pentecostalismo. Los pentecostales generalmente creen que la muerte de Cristo fue una expiación por el pecado. Salvación. Los metodistas son arminianos a diferencia de los calvinistas o reformados. Pentecostalismo. Las denominaciones pentecostales como las asambleas de Dios son arminianas. Dones espirituales. Algunos metodistas son cesacionistas, otros son continuacionistas. Las expresiones pentecostales se han asociado con el revivalismo en la tradición metodista, que históricamente ha sido un tema de debate y tensión interna. Pentecostalismo. Los pentecostales son continuacionistas, ya que es una característica distintiva del movimiento. Bautismo. Los pastores bautizan a los niños como señal de regeneración. Los conversos adultos pueden ser bautizados a menudo por aspersión. Pentecostalismo. Las iglesias pentecostales practican las dedicaciones de bebés, pero no el bautismo de infantes. El bautismo de adultos es decir, bautismo de creyentes es la norma. Los metodistas creen en la presencia real de Cristo, haciéndola más que un mero memorial, como en algunas tradiciones protestantes, pero no creen en la transubstanciación como enseña el catolicismo con respecto a la comunión.
La mayoría de las iglesias pentecostales enseñan que el pan y la copa son memoriales de la muerte de Cristo. Rechazan la transubstanciación. Escatología. La segunda venida de Cristo es una doctrina primaria. El milenio se extiende, según la teología amilenial, es decir, interpreta figurativamente el período de 1000 años descrito en Apocalipsis 21 y lo define como el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, la era de la iglesia. Pentecostalismo. Los pentecostales son fuertes dispensacionalistas, pretribulacionistas y premilenialistas. Metodistas versus anglicana. ¿Cuál es la diferencia? El metodismo y el anglicanismo son ramas distintas del cristianismo, aunque tienen una relación más estrecha entre sí que con otras denominaciones y tradiciones. Debido a su conexión única, los metodistas y los anglicanos tienen mucho en común, pero también tienen diferencias importantes. El anglicanismo es un punto medio entre el catolicismo y el protestantismo en doctrina y práctica. Mientras que el metodismo es protestante, los esfuerzos de reforma de John Wesley crearon tensión dentro de la iglesia de Inglaterra en el siglo XVIII, lo que llevó a una separación entre sus seguidores, los metodistas y la comunión anglicana. ¿Cuáles fueron los desacuerdos entre Wesley y la iglesia anglicana? ¿Cuál es la diferencia entre metodista, anglicano, la iglesia de Inglaterra y episcopal? ¿En qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo los metodistas y los anglicanos de hoy? Cuando se separaron los metodistas de los anglicanos, John Wesley, 1703-1791, el fundador del metodismo, nunca tuvo la intención de iniciar una nueva denominación. Quería reformar la iglesia de Inglaterra a través de un enfoque renovado en las disciplinas espirituales. También criticó otros aspectos de la iglesia inglesa. El liderazgo anglicano resistió los esfuerzos de Wesley y eventualmente le prohibió predicar en sus iglesias. La gente llamó a Wesley y sus seguidores metodistas como una crítica porque no estaban de acuerdo con su enfoque supuestamente legalista y rígido de la vida cristiana. Wesley y sus seguidores comenzaron a usar el término para describirse a sí mismos en 1729. Un metodista es alguien que vive de acuerdo con el método establecido en la Biblia, dijo Wesley. Hoy en día los términos metodista, anglicana, iglesia de Inglaterra e iglesia episcopal pueden generar confusión. Si bien sus significados se superponen parcialmente, existen diferencias entre ellos, como lo revela la siguiente tabla.
Denominación metodista, una rama del cristianismo protestante que fue iniciada por John Wesley y su hermano Charles. Aunque el metodismo a menudo se conoce como una denominación, la tradición incluye múltiples denominaciones, la más grande de las cuales es la Iglesia Metodista Unida. Comunión anglicana. A menudo se usa como sinónimo de la Iglesia de Inglaterra. El término describe las iglesias cristianas de todo el mundo que remontan su ascendencia a la Iglesia de Inglaterra. Anglicano proviene de una palabra latina medieval para Inglaterra. Iglesia de Inglaterra a menudo se usa como sinónimo de la Iglesia anglicana. En su uso restringido, el término describe a la Iglesia cristiana en Inglaterra misma. Iglesia episcopal. Después de la guerra revolucionaria en América, 1775-1783, la Iglesia anglicana adoptó el nombre de Iglesia episcopal de la palabra griega para obispo. El nombre se refiere al tipo de gobierno eclesiástico que se encuentra en la tradición anglicana, que está dirigido por un obispo. Wesley tuvo éxito. Sí, Wesley organizó a pastores y evangelistas para viajar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Envió predicadores a lugares a los que la Iglesia de Inglaterra no había llegado efectivamente en ese momento. Wesley valoraba a los marginados, los pobres y los marginados. La estrategia de usar evangelistas itinerantes para predicar el evangelio a todas las personas fue un gran éxito. Wesley tuvo contratiempos, sí, aunque experimentó reveses personales y relacionados con el ministerio. Wesley y sus seguidores proclamaron el evangelio a miles en Inglaterra y Estados Unidos. Aunque Wesley era conocido en parte por su enfoque rígido de los diferentes aspectos de la vida cristiana, creía que Dios usa a todas las personas, no solo a sus ordenados. Comillas, denme 100 predicadores que no teman nada más allá que al pecado y no deseen nada más que a Dios, y no me importa si son clérigos o laicos, ellos solos acudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos para la tierra. Cierre de comillas. John Wesley. Algo que mucha gente se pregunta sobre el cristianismo es: ¿todas las denominaciones van al cielo? Comparación metodista y anglicana. La primera tabla a continuación proporciona una descripción general del metodismo y el anglicanismo. La segunda tabla compara sus creencias sobre varias doctrinas. Visión general, metodismo, anglicanismo. Origen. John Wesley es el fundador del metodismo que surgió de la Iglesia de Inglaterra a mediados del siglo XVIII. El cristianismo en Inglaterra data de los primeros siglos después de Cristo. Sin embargo, la Iglesia de Inglaterra declaró su independencia de la Iglesia Católica Romana bajo el rey Enrique VIII, 1491-1547, en el Acta de Supremacía.
1534. Influenciadores tempranos. Además de John Wesley, Charles Wesley, 1707-1788, y George Whitefield, 1714-1770, desempeñaron papeles claves en la formación de la denominación. Thomas Cranmer, 1489-1556, el rey Eduardo VI, 1537-1553, Richard Hooker, 1554-1600. Escritura significativa fuera de la Biblia. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea. Wesley editó los 39 artículos de religión, eliminando las enseñanzas calvinistas en ellos. También editó el libro de oración común después de la guerra. De la guerra revolucionaria, el Himnario Metodista Unido. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el libro de oración común, 1549. 39 artículos de religión que están incluidos en el libro de oración común. Liderazgo institucional. El término conexionismo describe la red de relaciones entre las iglesias metodistas. Los obispos dirigen iglesias dentro del marco de la política episcopal. Metodismo, anglicanismo. El arzobispo de Canterbury es el jefe. Los sínodos compuestos por laicos, clérigos y obispos están encargados de tomar decisiones importantes para las iglesias en la comunión. Divisiones. Hay muchas denominaciones en la tradición metodista. La Iglesia Metodista Unida es la más grande y ha adoptado perspectivas liberales en muchos temas sociales y teológicos en las últimas décadas. Otras denominaciones pequeñas mantienen posiciones conservadoras. La alta iglesia se refiere a los anglicanos que valoran la tradición y desean conservar las enseñanzas históricas de la iglesia. La iglesia baja se refiere a los anglicanos que creen que algunas tradiciones y doctrinas están desactualizadas y adoptan tendencias sociales modernas que creen que hacen que la iglesia sea más relevante. No hay una sola denominación metodista. Es más exacto hablar de la tradición metodista, que se compone de diferentes denominaciones. Las denominaciones metodistas más grandes son la Iglesia Metodista Unida, estimado de 7.6 millones de miembros. Iglesia Episcopal Metodista Africana, AMEC, estimado de 2.5 millones de miembros. Iglesia Metodista Episcopal Africana, Adhesión, ECO, 301,000 miembros estimados. Iglesia Episcopal Metodista Cristiana, CMS, 290,000 miembros estimados. Creencias metodistas versus anglicanas. En el metodismo y el anglicanismo hay iglesias y miembros conservadores, así como liberales.
Las iglesias y miembros liberales desafían ciertas enseñanzas históricas de su tradición, optando por adoptar ideas consistentes con las tendencias y movimientos sociales. Las perspectivas conservadoras defienden la enseñanza histórica de la iglesia, que a veces contrasta con los valores y prioridades modernas. Creencias, metodismo, anglicanismo. Visión general. Los metodistas son protestantes y creen que la salvación es por gracia a través de la fe y no según las obras. A veces se hace referencia a la teología metodista como teología wesleyana o teología wesleyana arminiana. Algunos describen el anglicanismo como protestante, otros describen como un camino intermedio entre el catolicismo y el anglicanismo. Aún otros lo describen como el camino intermedio entre el presbiterianismo y el luteranismo. El cuadrilátero Chicago-Lambert pretende resumir las creencias anglicanas. Dios. Los metodistas creen en la Trinidad, los anglicanos creen en la Trinidad también. Metodista versus luterana. Metodismo versus luteranismo. ¿Cuál es la diferencia? El metodismo y el luteranismo son dos de las denominaciones cristianas protestantes más grandes e influyentes. Muchas de sus creencias fundamentales son las mismas, pero también tienen importantes diferencias teológicas. El metodismo es unos 200 años más joven que el luteranismo. El metodismo es arminiano y el luteranismo no lo es. En cuanto a la cena del Señor, los metodistas creen que es la presencia real de Cristo y los luteranos sostienen la consubstanciación. Las tradiciones concuerdan acerca de la Trinidad, la deidad de Jesucristo y la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo se comparan los fundadores, las denominaciones y las cosmovisiones sociales del metodismo y el luteranismo? ¿Cómo se comparan sus creencias acerca de Dios, las Escrituras y los dones espirituales? Sigue. Comparación de metodismo y luteranismo. El metodismo y el luteranismo son ramas del cristianismo protestante, pero se originaron en diferentes siglos, en diferentes países y desafiaron diferentes estructuras de autoridad. Lutero desafió la Iglesia Católica, Wesley desafió la Iglesia de Inglaterra. Las raíces de estas denominaciones están firmemente plantadas en las convicciones de sus fundadores. Sin embargo, las iglesias actuales en estas tradiciones están experimentando cambios. Visión general, metodismo, luteranismo. Fundador, John Wesley. Luteranismo, Martín Lutero. Origen, Inglaterra del siglo XVIII. Origen del luteranismo, Alemania del siglo XVI. Influenciadores tempranos, además de John Wesley, Charles Wesley y George Whitefield. Luteranismo, además de Martín Lutero, Philip Melanchthon, 1497-1560.
Escritura significativa fuera de la Biblia. El credo de los apóstoles. El credo de Nicea. Wesley editó los 39 artículos de religión, eliminando las enseñanzas calvinistas en ellos. También editó el libro de oración común después de la guerra revolucionaria, el Himnario Metodista Unido. Luteranismo. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el catecismo mayor y menor de Lutero, el libro de la Concordia, la confesión de Augsburgo. Organización. El término conexionismo describe la red de relaciones entre las iglesias metodistas. Los obispos dirigen iglesias dentro del marco de la política episcopal. Luteranismo. Las iglesias existen en sínodos, es decir, conferencias o distritos. Algunas denominaciones tienen obispos, otras no. Las congregaciones suelen votar por los pastores. Divisiones. Hay muchas denominaciones en la tradición metodista. La Iglesia Metodista Unida, UMC, es la más grande. La Iglesia Episcopal Metodista Africana, AMEC, es la segunda más grande. Luteranismo. Hay muchas denominaciones en la tradición luterana. La Iglesia Evangélica Luterana de América, ELCA, es la más grande. El Sínodo de la Iglesia Luterana, Missouri, LCMC, es el segundo más grande. Cosmovisión teológica y social. Depende de la denominación. Muchas iglesias de la denominación UMC han adoptado perspectivas liberales sobre muchos temas sociales y teológicos en las últimas décadas. Otras denominaciones más pequeñas mantienen posiciones conservadoras como la Iglesia Evangélica Metodista EMC. Luteranismo. Depende de la denominación. El MC es conservador. La ELCA es moderada a liberal dependiendo de la congregación. Ciencias metodistas y luteranas, similitudes y diferencias. El metodismo y el luteranismo encuentran un terreno común en varias enseñanzas fundamentales, incluida la Trinidad, la deidad de Cristo y el Espíritu Santo, la inspiración de las Escrituras y la segunda venida de Cristo. También están unidos en el rechazo de ciertas enseñanzas católicas como la transubstanciación, es decir, el pan y la copa en la comunión se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo y el papado. Creencias metodismo, luteranismo. Teología general. Los metodistas son protestantes, creen en la salvación, es por gracia mediante la fe en Cristo y no por obras. Luteranismo. Los luteranos son protestantes, creen que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo y no por obras. Metodismo. Los metodistas son arminianos dentro del marco del arminianismo. Su doctrina a veces se llama teología wesleyana o teología wesleyana arminiana. Luteranismo no es solo el nombre de la tradición de Lutero, sino también el sistema teológico dentro de ella. Dios. Los metodistas creen en la Trinidad. Hay un Dios que existe en tres personas. Los luteranos creen en la Trinidad. Hay un Dios que existe en tres personas. Metodismo. ¿Es Jesús Dios? Sí. Luteranismo. Sí. ¿Es el Espíritu Santo Dios?
Metodismo, sí. Luteranismo, sí. La Biblia es inspirada según las enseñanzas metodistas tradicionales. Algunas denominaciones metodistas conservadoras en Estados Unidos aceptan y usan el término inerrancia, lo que significa que las escrituras no tienen errores. Luteranismo. Los sínodos conservadores afirman la autoridad, la inspiración y la infalibilidad de las escrituras. Los sínodos liberales moderados ven la Biblia como una guía útil para la creencia y la práctica, pero imperfecta en el mejor de los casos. Metodismo, la vista de la expiación. Las denominaciones liberales moderadas ven en Cristo como un mártir y su muerte como una forma de activismo para las personas marginadas. Los conservadores creen que Cristo murió en lugar de los pecadores y como castigo por sus pecados. Luteranismo. Los sínodos conservadores afirman la verdad del Evangelio y creen que Cristo tomó el lugar de los pecadores y pagó su castigo en la cruz. Los sínodos liberales moderados ven la muerte de Cristo como un ejemplo de morir por algo en lo que crees. Salvación. Los metodistas son arminianos a diferencia de los calvinistas o reformados. Luterano. Ni calvinistas ni arminianos, sino luterano. Los conservadores creen en la elección, pero no la definen de la misma manera que los calvinistas. Dones espirituales. Algunos metodistas son cesacionistas, otros son continuacionistas. Las expresiones pentecostales se han asociado con el avivamiento en la tradición metodista, que históricamente ha sido un tema de debate interno y tensión. Luteranismo. La mayoría de los sínodos e iglesias luteranas son cesacionistas, lo que significa que no practican las expresiones carismáticas y pentecostales del cristianismo. Algunos movimientos pequeños como la Renovación Luterana abogan por el continuacionismo. Bautismo. Los pastores bautizan a los niños como señal de regeneración. Los conversos adultos pueden ser bautizados a menudo por aspersión en el metodismo. Luteranismo. Los pastores bautizan a los infantes que reciben el don de la regeneración del Espíritu Santo. La fe es necesaria para que se transmita la gracia, a diferencia del catolicismo. Los conversos adultos pueden ser bautizados a menudo por aspersión. Comunión. Los metodistas creen en la presencia real de Cristo, por lo que es más que un memorial, como en algunas tradiciones protestantes, pero no creen en la transubstanciación como enseña el catolicismo. Luteranismo. Se cree que el cuerpo y la sangre reales de Cristo están debajo del pan y la copa. Este punto de vista a menudo se llama consubstanciación. Escatología. En el metodismo, la segunda venida de Cristo es una doctrina primaria. El milenio se extiende según la teología milenial, es decir, interpreta figurativamente el período de 1000 años descrito en Apocalipsis 21:6 y lo define como el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, la era de la iglesia. Luteranismo. La segunda venida de Cristo es una doctrina primaria. El luteranismo es amilenial.
continuacionismo y cesacionismo. El continuacionismo es la creencia de que todos los dones espirituales, incluso el hablar en lenguas y el don de sanidad, continúan hoy y están operativos en la iglesia. El cesacionismo es la creencia de que algunos dones espirituales han cesado porque Dios solo pretendía su uso para el establecimiento de la iglesia en el primer siglo. Hasta aquí el preámbulo de este ensayo.